Mientras usted va ubicándose en su silla, vamos a pedirle que por favor abra la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y vamos a venir a la carta a los Filipenses. Nos vamos a desplazar hasta el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, por favor. Vamos a estar leyendo un texto bien interesante. Y vamos a continuar edificando en la serie que hemos estado desarrollando en semanas anteriores, la cual titulamos Preparándonos para Dios. Los que han estado aquí presentes y le han seguido la pista a esta serie podrán recordar algunos de los temas que hemos compartido. El primero de ellos fue la iglesia que Jesús quiere encontrar. Cómo, pues básicamente esto nos enseña que hay características que Dios busca en su iglesia, cosas que la iglesia tiene que estar haciendo y que nosotros tenemos que colocar de nuestra parte para que eso ocurra también. Después vimos un poco con respecto a preparándonos para la batalla espiritual, y esto a lo que apuntaba básicamente es a la necesidad de nosotros abrir los ojos para darnos cuenta que no estamos en un terreno neutral, que el Señor ha colocado delante de nosotros un camino el cual debemos seguir, y que hay una batalla espiritual que todos los días de manera individual y como iglesia libramos, ¿cierto? El pueblo del Señor tiene que prepararse para esto. Hablamos también con respecto al retorno del Mesías y cómo debemos prepararnos para ese retorno. Y eso nos hace entender que Dios busca en la iglesia pues ciertas características, pero también hay algo importante que debemos tener presente, y es que antes del regreso del Mesías Dios hace cosas en su pueblo, de manera individual y de manera colectiva. Por tanto, hoy vamos a estar hablando un poco del proceso de restauración que hace Dios en la iglesia. El título del mensaje es Cuando Dios restaura nuestra vida. Y vamos a descubrir que ese proceso de restauración del Señor para con nosotros, Dios no busca llevarnos a un punto del pasado. Cuando nosotros hablamos de la restauración, podría en algún momento filtrarse la idea de que Dios va a llevarnos a algún punto lindo que nosotros tuvimos en nuestro pasado. ¿Cierto? Las personas dicen, Dios nos va a restaurar, y yo en mi vida en algún momento tenía estas condiciones, o mi vida se veía muy bonito todo, pero de un momento a otro algo pasó y se quebró aquella realidad que yo tenía, ¿cierto? Entonces Dios va a restaurarme, me va a llevar a aquel punto como en el pasado. O a veces pensamos que la restauración de Dios es hacia algo que yo me he fabricado en mi mente. Yo tengo esta idea, tengo este sueño, o estas grandes expectativas en Dios, entonces Dios me va a restaurar y me va a llevar a ese punto en el cual yo he pensado, ¿cierto? Dios me va a llevar a mi ideal. Ese es el proceso de restauración que Dios tiene para con nosotros. Pero nos vamos a dar cuenta que es algo mucho mejor que eso, ¿sí? El proceso de restauración de Dios en nuestras vidas a lo que apunta es a que Cristo sea conformado en nosotros. Amén. Y esa restauración, ese trabajo, esa edificación que Dios está haciendo de manera individual y corporativa en nosotros es un proceso maravilloso en el cual debemos prestar nuestra atención, debemos trabajar por ello y darnos cuenta que la restauración de Dios es progresiva. Repita conmigo, la restauración de Dios es progresiva. Cuando Dios renueva su restauración, también es algo interesante, es parte del proceso de santificación. Dios santifica a su iglesia y como parte de esa santificación, Dios nos está restaurando a nosotros. Vamos a ver que la restauración tiene varios frentes. Uno es a nivel cósmico, vamos a decirlo, como Dios está trabajando en la iglesia. Otro es a nivel individual, entre otras cosas también. Vamos a aprender cada una de las aristas que esa restauración tiene entonces. Por tanto, vamos a arrancar leyendo en el versículo 1 del capítulo 1 y vamos a leer hasta el 11. Dice de la siguiente forma: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo.
Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, si tratamos de ubicar un poco las condiciones de esta carta, nos damos cuenta que Pablo está escribiéndole a los cristianos que están en Filipos. Filipos era una ciudad, parte de Macedonia, era una ciudad grande en ese lugar, lo que actualmente hoy nosotros conocemos como Grecia, ¿cierto? No Grecia en Alajuela, sino Grecia allá, cruzando el charco al otro lado, ¿cierto? Y la iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Tenemos registros de esto aún en el libro de los Hechos. En el capítulo 16 se comenta un poco de toda la actividad que se desarrolló en ese viaje misionero de Pablo. Filipos fue una colonia romana y como tal tenía pues ciertas características importantes. Ellos se identificaban con la cultura romana. De hecho era una ciudad en la cual varios exsoldados iban a refugiarse ahí. Entonces la cultura que había en el lugar tenía tintes militares, pero también tenían cierta ostentosidad, porque ya eran personas que estaban, digamos, pensionadas, vivían bien, pero esa misma cultura romana permitía de alguna manera que las personas que no eran afines con dicha cultura fuesen perseguidas, y dentro de eso se encontraban algunos romanos y también personas que eran cristianas y que por su fe estaban sufriendo persecución. Entonces vemos que Pablo les escribe, les agradece a ellos por varias razones. Una de ellas por la ayuda económica que ellos le habían brindado. La iglesia de Filipos había sido un soporte financiero para los viajes misioneros de Pablo. Entonces Pablo les escribe y tiene aquel famoso versículo que nosotros hemos escuchado, donde Pablo le dice: y mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, ¿a quién le suple Dios todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria? Aquel que siembra en el Señor. Eso es una promesa que viene condicionada, vemos A y B. Pero también les habla de la importancia de que estuvieran juntos, unánimes, en humildad. Les habla de alegrarse en medio del sufrimiento que estaban viviendo en Filipos, porque ellos estaban siendo de alguna manera perseguidos. Y tenían otro reto paralelo también, y era el legalismo. Pablo les advierte en contra de los judaizantes, que eran personas que en aquel tiempo habían conocido de Cristo, venían de una cultura judía, y para ellos el cristianismo era algo muy nuevo. No es como para nosotros hoy, que vamos al diccionario, vemos cristianismo, quién es Jesús, y tenemos todos estos siglos de historia y de ya haberse consolidado el movimiento. En aquel momento Jesús era un influencer más. Ellos lo veían y decían: ah, sí, Jesús, el que dicen que hizo milagros, y ahora ustedes son como de esa religión. Ajá. Entonces el cristianismo no era algo muy bien visto en ese momento, en ese lugar, pero sí tenía, digamos que su impacto. Entonces las personas que del pueblo judío no se habían convertido al cristianismo pertenecían al judaísmo, y ellos veían aquella religión que todavía tenía elementos que eran afines a su religión, pero también tenían toda esta parte nueva de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la cual ellos no entendían muy bien. Y por esa razón continuaban siendo judíos judaizantes y perseguían a los cristianos. Pablo entonces les va a hablar a ellos de varios temas principales, pero uno de estos es el ejemplo supremo de Jesús. Vemos que inclusive aquí hay versículos claves donde Pablo viene y nos dice: porque para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? Y el morir es ganancia. Encontramos también algo que se le conoce como el himno cristológico sobre la humildad y la humillación de Cristo. Es aquel que nos dice: y Jesús, estando a la diestra, sentado a la diestra del Padre, ¿cierto?, se despojó a sí mismo. Y es algo que a lo largo de los siglos en la iglesia ha servido hasta como un himno para nosotros entender esa posición de la humildad del siervo sufriente que vino aquí a nosotros. Y les habla en varias ocasiones con respecto al alegrarse. Él les dice, por ejemplo, en Filipenses 4:4, alégrense, regocíjense en el Señor, y les dice una condición de tiempo: siempre. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense. Podemos entender entonces nosotros que la voluntad de Dios es que seamos alegres, ¿sí? Dígale al que está al lado: no sea tan amargado por amor de Cristo, ni tan amargada. Cambie esa cara por amor de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que seamos alegres. Lo que pasa es que cuando venimos al Señor y lo estamos conociendo a Él, lo que nosotros conocemos como alegría, en realidad muchas veces no es lo que la palabra de Dios enseña.
Nuestra alegría es condicionada. Mientras estas condiciones estén, mientras la cuenta bancaria tenga tantos ceros, mientras todo vaya bien bonito en la vida, entonces yo me alegro. Si no, tengo permiso para ser el ser más amargado que ustedes conozcan. El Grinch se le queda atrás. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado? Soy yo el más pecador aquí entonces, ¿verdad? A nadie le ha pasado eso en la vida. Esa es nuestra humanidad caída, la cual cuando no conocemos al Señor, circunscribimos la alegría a un punto. Y si ese punto no se da, ¿verdad? La de Troya es cualquier cosa. Somos así, nosotros los humanos. Pero la palabra del Señor nos enseña que hay un camino superior. Y se encuentra en la conformación al carácter de Jesús. Por eso Pablo viene a decirles, estando en una cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué impresionante. Y todo es todo, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todo esto que estábamos leyendo, vamos a enfocarnos solamente en el versículo 6. Nótese que aquí Él les dice a ellos algo muy hermoso. De todo lo que ha hecho Jesús, Él les establece el proceso en el cual se encuentran. Y les dice, estoy persuadido de... ¿Qué significa estar persuadido? Pensemos por un momento. Estar persuadido es estar convencido. Eso es como que usted le digan, vea, las acciones de esa empresa en este momento valen X, pero en 2 semanas van a valer 300% más. Estoy persuadido de eso porque ha pasado todo esto. Por tanto, usted tiene que tomar acciones en este momento. Debe comprar o debe vender. O estoy persuadida, dice Alexandra, de que tengo que invertir en esto. Estoy persuadido de que debo hacer tal cosa. O sea, Pablo tenía una certeza dada por el Espíritu Santo de que Dios había hecho algo. ¿Y qué es ese algo? La buena obra de Dios. ¿Quién está aquí seguro de que el Señor ha empezado una obra en su vida? Solo como 5 personas están aquí convencidas. Hay que hacer un culto evangelístico hoy entonces. ¿Quién está convencido de que el Señor ha hecho una obra en su vida? Que comenzó una obra en su vida. Amén. Si eso es así, quiere decir que cualquier tristeza, cualquier situación, cualquier problema que usted está atravesando hoy es temporal. Amén. Hay algo mayor que ese problema y eso se llama la obra de Cristo en su vida. Por eso no podemos resumir a Dios ni el caminar en Él con una situación que nosotros queremos, con un problema que estamos atravesando, con nada de eso, porque hay una meta y esa es que seamos conformados a la imagen de nuestro amado Dios en la persona de Jesús. Amén. Él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vea qué maravilloso eso. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos qué es la buena obra. E inmediatamente usted piensa en la cuenta bancaria, ¿verdad? Hay otros que van a pensar en la boda, en el matrimonio. Otros piensan, no sé, en que la suegra se vaya de la casa porque tiene una semana de estar ahí. La buena obra del Señor, ¿verdad? Es una broma, nada más. Muchos piensan en la buena obra de diferentes formas. Tendemos nosotros a acotarlo a lo que queremos, ¿cierto? Pero ¿qué es la buena obra? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto? Cuando Pablo menciona la buena obra, él se refiere a la obra de salvación claramente, pero también la transformación espiritual que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Podemos verla como una construcción. El Señor nos compró a precio de sangre. Amén. Dice que cuando Él hace eso, lo que nos comentaba Luis antes, el Señor hace un pago, un down payment, una prima, Él da las arras de la promesa. Eso quiere decir que Él compra a Silvia, Él deposita el Espíritu de Dios en ella y mientras Él va edificando la vida de Silvia, ya Él compró su vida, la selló con el Espíritu Santo, Él la está edificando. Y puede hacer que haya momentos donde usted ve a Silvia y usted dice, ¿qué Silvia más amargado? ¿Qué Silvia más esto? Es una broma, ¿verdad? Pero es que hay un proceso. Hay un proceso en la vida de Silvia, así como en usted y en mí. Dios está trabajando en ella, Él está edificando por partes. Y es como cuando se está edificando una casa, usted llega y usted dice que es esta carajada tan fea, ¿verdad? No lo han puesto bien, no tiene forma todavía, tienen que cambiar esto, pero es que es una obra, está en proceso. Y mientras eso ocurre, el Señor va trabajando a lo interno, va transformándonos. Y nosotros muchas veces vemos esa obra en proceso y usted dice, es que no me gusta cómo está, no me gusta cómo está quedando, o esto está pasando. Pero tienes que aprender a esperar, tienes que aprender a confiar y tienes que aprender a depender del Señor. Amén. Porque nosotros como humanos estamos muy condicionados a que la alegría esté circunscrita a lo que yo quiero.
Y aquí Él les está diciendo, regocíjense. De nuevo les digo, regocíjense siempre. Él es enfático. El Señor quiere que en nosotros, en nuestra alma, haya alegría, haya gozo, haya plenitud. Y ese gozo debe ser intocable. Ay, no, pastor, ¿qué es eso tan alto? O sea, ¿cómo hacemos? Ese gozo viene producto de confiar en el Señor, en que Él es bueno, y que así como lo has visto en otros momentos en tu vida trabajar, Él lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que Dios no se acomoda a nuestra agenda. Y cuando somos muy estructurados y como humanos que somos, nosotros queremos marcarle a Dios la cancha. Veas, Dios, en el kilómetro 1, en el primer año, usted tiene que hacer esto, ok, esta es la hoja de ruta, Dios, usted tiene que hacer esto, y aquí ya se supone que usted tenía que haberme bendecido. Entonces, cuando demos la vuelta ya todo va a estar listo, usted se puede sentar a contemplar mi gozo, Dios, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Yo cuando vine al Señor era así, yo me imaginaba mi vida a 20 años y yo veía aquello, ¿verdad? Y después empezó el crujir de dientes, como dice uno. Dios empieza a transformarlo a uno. Pero lo maravilloso es que en ciertos hitos, en ciertos momentos específicos, Dios lo deja a uno con la boca abierta. Dios viene y le muestra cómo Él hace mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos, porque Él tiene esa bendita costumbre de superar las expectativas. Dios tiene esa costumbre, a Él le gusta. Entonces uno lo piensa, usted le propone a Dios una forma u otra, y ya usted lo pensó, así no va a ser probablemente. Él por lo general lo va a hacer de una manera diferente. ¿Para qué? Para glorificar su nombre y que usted diga, es que solamente Dios podía hacerlo así. Dios tiene eso. Entonces, al mismo tiempo es formativo, porque nos enseña a nosotros a rendir el control, el bendito control. Dígase usted mismo, es tiempo de rendir el control. Porque el control es esta ilusión que nosotros nos creamos en la vida, en la cual pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer avanzar las cosas, o que nosotros estamos dominando, estamos controlando, y cuando nos damos cuenta, Dios hace así, clac, 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 y quiebra todo, y usted dice, ahora sí, esto va a ser, ¿verdad?, una tragedia, ahora sí, todo se volvió atrás. Y el Señor nos muestra que Él abre sendas donde no las hay. ¿Por qué cree usted que eso está en la Biblia? Porque hay momentos en los cuales nosotros llegamos a puntos donde humanamente hablando no hay cómo hacer. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga el poder para transformarlo ni que no lo vaya a hacer. Es más, usted llegó a ese momento en que usted dijo, esto es un imposible y no sé qué va a hacer Dios. Y ya Dios desde el principio de las edades sabía lo que iba a hacer. Los que entramos en crisis somos nosotros, porque humanamente hablando nuestra capacidad es limitada. Pero ¿quién dijo que Dios la tiene? Dios no tiene nada limitado en su vida. Él sabe cuál es el problema y también sabe cómo te va a sacar. El hecho de que usted hoy no lo sepa no debería darnos pie para que entremos en crisis, pero sí entramos. Inicialmente entramos porque somos humanos, pero con el paso del tiempo nuestro corazón comienza a ser entrenado. Y ya Dios lo enseña a usted a que nada lo asuste, a que no lo deslumbre. Sobre todo cuando tenemos un enemigo que es especialista en efectos especiales. Va usted al médico y el médico le pinta el peor escenario de la vida, ¿cierto? O cualquier cosa pasa, usted le da un dolor y ya usted empieza a pensar que se va a morir en una semana y cosas así. Se pinta uno el peor escenario. A nadie le pasa eso. A mí me ha pasado, le duele una uña del pie y ya uno piensa que le van a cortar el dedo y cosas así. Ilusas, ridículas. O se viene un problema y de un momento a otro uno ora, no sabe cómo se va a resolver y de un momento a otro Dios allanó el mar. Ya. Nuestro Dios tiene eso y nosotros tenemos que recordar que estamos en un mundo en el cual va a haber aflicción, pero que confiemos, nos dijo Jesús, porque ya Él venció el mundo y Él ha prometido estar con nosotros. Por tanto, el consejo que Él nos da aquí es alegrarnos siempre. Pero volvamos al tema, ¿qué es esa buena obra? La buena obra, dijimos, es parte de la salvación y la transformación espiritual, pero eso también incluye el llamado a la fe en Cristo, el confiar en que Dios es Dios, en que está sentado en su trono y que a la diestra del Padre está Jesús y que Él dio su vida por usted y por mí y que día a día intercede por nosotros. Amén. ¿Quiere usted tener un intercesor de su lado? Recuerde que tenemos a Jesús intercediendo por nuestra vida todos los días.
Él está allí intercediendo, y cuando nosotros fallamos y cuando pecamos y usted siente que ya hay este abismo entre usted y Dios, lo que corresponde es que te arrepientas y que vengas delante de Él, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra, y nos acerca a Él nuevamente. Muchas veces la culpa nos quiere apartar del Señor, y el enemigo es especialista, él sabe cómo trabaja la culpa. Por eso cuando usted peca, lo primero que hace es ir delante del Señor y dice: vea, pecó, y después va donde usted y comienza a atacarlo con culpa. Lo que nosotros debemos accionar en ese momento es la sangre del Cordero. Señor, perdona mis faltas, y el Señor restaura nuestra comunión con Él. Entonces, la buena obra en el Señor incluye el llamado a la fe, pero también el proceso de santificación y la conformación a la imagen de Cristo. Nosotros venimos al Señor y cada uno tiene un pasado, somos producto de una historia, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional. Cada uno de nosotros somos producto de una historia y arrastramos todo un bagaje cultural en el cual nos enseñan a comportarnos de cierta manera, a reaccionar, a pensar de cierta forma. Y cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que hay otra forma totalmente distinta de ver el mundo, una perspectiva diferente. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia y le dice que no sean conformados a este siglo, es decir, a la cultura en la cual estamos y a todo lo que mencioné antes, sino que seamos renovados por medio de la transformación del entendimiento. Eso quiere decir que esas agendas que nosotros traemos y esa forma de pensar, de ver la vida, también tiene que sufrir una transformación. No solamente en la manera en la cual yo pienso, sino también en la ambientación emocional dentro de mi vida. Porque mire, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, ¿sí, amén? Pero ¿cuántos de nosotros vivimos como miserables el día? En amargura, con tristezas, deprimidos, con temores, con miedos, pensando que estamos como desconectados de Dios, como que Dios tiene todos estos hijos y Él se le olvidó que tiene otros hijos. Él mismo habla de Él a través del profeta Isaías y dice: ¿se olvidará la que ha dado a luz de sus hijos? ¿Cuál madre que está aquí presente puede olvidarse de un hijo? Sería algo anormal. Y si bien ha habido casos en la historia humana caída y pecadora de mujeres que han dejado a sus hijos, lo normal es que la mujer y el padre amen a su hijo con un amor impresionante, ¿cierto? ¿Cuánto más cree usted que es el amor de Dios por cada uno de sus hijos? El hecho de que usted vea que Dios ha bendecido a ciertas personas o que los ha restaurado y tal vez a usted le falte algo, no quiere decir que Dios no te ama. Amén. La mayor muestra de amor de parte de Él por nosotros fue la persona de Jesús. Él nos redimió, Él restauró nuestra relación con Él, o nos ha dado la oportunidad de hacerlo, y también producto de ese hecho ocurren un montón de cosas que Dios quiere para con nosotros, que es parte de la restauración que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, cuando Dios restaura la vida de un creyente, no se trata de lo que yo quiero, se trata de ser conformado primero a la imagen de Jesús. Y eso es la santificación. Venimos con todo este bagaje cultural y esta historia, y Dios comienza a podar, comienza a quitar cosas de nosotros que no son convenientes. El apóstol Pablo nos dice: todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Entonces Dios comienza esta obra de transformación, de restauración. Y esa restauración es para llevarnos al diseño original que Él quería, no a lo que yo fui en algún momento, ni lo que yo en mi mente me he creado, el castillo que yo me fabriqué. Esa restauración es para llevarme a la imagen, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién dice amén? Y cuando Jesús se desarrolla en nuestra vida, cuando Él crece, cuando se incorpora en nosotros, todo nuestro ser comienza a ser transformado. Ya nosotros no pensamos como antes pensábamos. Podemos hacerlo, pero viene el Espíritu de Dios y nos recuerda que con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, antes de usted vivir su día en amargura, vivirse quejando del trabajo que en bendición Dios le permite tener, vivirse quejando de la persona que Dios ha puesto a su lado, que tal vez es bendición de parte de Dios, Dios comienza a transformar esa forma de pensar y a mostrarte que hay una manera mejor de hacer las cosas. Comienza entonces a santificarte y a conformarte a la imagen del varón perfecto.
Esa es la obra de restauración que Dios comienza en nosotros. Y cuando Él hace esto, no se trata solamente de lo que Dios puede hacer aquí, en 1 metro cuadrado, sino también de lo que hay allá afuera. Nótese que Él, antes de decirles esto, de esta obra, buena obra que Él comenzó, en el versículo 5, Él les dice por su comunión en el Evangelio. Él les agradece a ellos. Es decir, que la iglesia de Filipo tenía una característica, y es que ellos estaban totalmente comprometidos, embebidos en la gran comisión. Ellos evangelizaban, ellos llevaban el mensaje del Señor a todo lugar. Era una iglesia activa en el evangelismo, era una iglesia que se preocupaba por las almas perdidas. Y eso nos enseña esta bendita parte de Jesús, su naturaleza de siervo. Amén. En la cual Jesús, estando sentado a la diestra del Padre, vino a nosotros. Él fue el misionero por excelencia, fue el evangelista número 1, para entregar un mensaje, para restaurar a la humanidad y para permitir que el pecado que nos separaba de Él fuese quitado. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Entonces el Señor nos quiere conformar a su imagen, pero también mientras Él hace esto, nos recuerda que parte de nuestra obligación es también hablarle al mundo que está ya caído. Es decir, Dios quiere gente restaurada que vaya a encontrar gente que necesita esa restauración también. Amén. El Señor busca transformarnos por un propósito, en nosotros y afuera de también. ¿Cómo lleva Dios a cabo esa obra? Hablamos de que hay una obra buena, una buena obra, dice aquí la Escritura, pero ¿cómo lleva Dios a cabo esa buena obra en la iglesia? El apóstol describe aquí el cómo Él lo hace y dice que Él la perfeccionará. Es decir, hay un perfeccionamiento. Entonces, la persona que está sentada al lado suya y usted también somos obras en proceso. Dios está perfeccionándonos. Y esa palabra como tal viene de un griego que se pronuncia epitelesei, y eso significa llevar a su fin. Quiere decir que nosotros estamos aquí y cada uno somos un proceso en Dios. Dios tiene aquí la meta a la cual nos quiere llevar y Él está trabajando en nuestra vida. Y a lo largo de los años que Dios nos permita estar en esta tierra, Él va a ir realizando un proceso de transformación en nosotros. Un perfeccionamiento, dice Pablo acá. ¿Qué incluye esa perfección? Se va a preguntar usted. Yo quiero saber si eso incluye el Bugatti, pastor. No necesariamente. No necesariamente incluye eso. Pero incluye algo mejor, decíamos. Incluye la conformación a la imagen del Señor. Vea que Él les dice a ellos parte de lo que eso compone. Dice, y esto le pido a Dios en oración. Y aquí viene lo bueno. Que el amor de Dios abunde aún más y más en ustedes. El amor del Señor que abunde en nosotros. Quiere decir que ser perfeccionado en el Señor involucra el que nosotros crezcamos en amor. Continúa diciendo, y en ciencia. ¿Y qué es ciencia? El conocimiento de Él. Y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor. ¿Y qué será aprobar lo mejor? Nos muestra que parte también del crecer en el Señor es crecer en discernimiento. Es decir, crecemos en amor, crecemos en el conocimiento y en ciencia, y ese conocimiento de parte del Señor nos va a dar un discernimiento para vivir la vida. Y el discernimiento no es solamente para que usted diga, eso es de Dios o eso es del diablo. El discernimiento es para que usted pueda entender qué quiere Dios para tu vida a lo largo de ella. Para que usted pueda tomarse el pulso, como dice el apóstol Pablo, evalúense, pésense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Para que podamos discernir las estaciones en las cuales nos encontramos. ¿Ha hecho usted ese ejercicio en oración de decir, ahorita no veo nada, Dios? No sé qué está pasando. Y cuando eso pasa, y pasa muy frecuentemente, es un tiempo en el cual nosotros debemos aproximarnos al altar del Señor y decirle, Padre, revélame los tiempos. No sé qué está pasando, Señor, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo en mi vida. Hazme entender por dónde debo andar, Señor. Le pedimos al Señor que nos escudriñe y el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y sabe que esto es algo muy necesario y muy sano que la iglesia realice. Porque hay momentos en los cuales usted puede estar atravesando pruebas y puede estar en un fuego cruzado.
Su humanidad le está haciendo una zancadilla, el enemigo le está arrojando dardos y usted simplemente está súper indispuesto o indispuesta en la vida, no sabe qué hacer, es más, no sabe ni qué decisiones tomar, y por esa razón es que nosotros debemos buscar la presencia del Señor, pesarnos y decirle: Dios, ok, en medio de este tiempo tan convulso o todo esto que está pasando, ¿qué quieres tú de mí? Y es ahí donde le permitimos al Espíritu Santo venir, enseñarnos, hablarnos, levantarnos, y Dios utiliza la iglesia para que podamos confirmar lo que Dios está haciendo, que su palabra haya cabida en nosotros y podamos andar. Eso es parte de la manera en la cual Dios trabaja en nosotros. Dice que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces esto nos enseña que hay una manera de caminar agradando a Dios. Necesitamos el amor de Él, el conocimiento. Eso nos va a enseñar a discernir en la vida cómo debemos conducirnos, y al poder discernir y tomar las acciones correctas, vamos a poder caminar de una manera que agrada al Señor, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué nos está mostrando la palabra aquí? Que es un proceso de restauración que nos conforma a la imagen de Jesús, y mientras el Señor va haciendo esto, vamos madurando, vamos creciendo, el Cristo se va formando en nosotros. ¿Quién le da la gloria al Señor? Pablo les pinta esto muy claro más adelante, les habla en el 3er capítulo de esta carta y les dice: no es que yo lo haya alcanzado, es decir, les dice: alégrense, regocíjense siempre, y les dice de una vez: no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, estamos hablando de un perfeccionamiento, ¿cierto? Sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Ya qué maravilla esto. Pablo les está diciendo: vean, yo tengo cualquier cantidad de razones para echarme aquí y amargarme. Estaba en una cárcel. Pablo en algún momento había sido un mercenario, un contratista que le servía al imperio romano, tenía recursos, hacía lo que quería y era un asesino también. Pero viene y conoce al Señor y Dios lo transforma. Yo me imagino que Pablo se pensó recorriendo el planeta entero predicando, y de un momento a otro viene y pasa lo que ocurre, cae en una cárcel, y Pablo pudo pensar en ese momento, si hubiera sido humano solamente, que hasta ahí había llegado su vida. Lo que Pablo jamás se imaginó era que esa cárcel y esa situación difícil que estaba trabajando, Dios la estaba utilizando para producir en él lo mejor que él iba a hacer. La persona que iba a producir más material literario y que hoy nos predica a millones de personas todos los días. ¿Quién le da la gloria a Dios? Y cuando Pablo les está hablando aquí, lo hace con conocimiento de causa. Y por esa razón nosotros tenemos que aprender a ver las situaciones difíciles que estamos atravesando con la óptica de Dios. Usted puede decir: qué complicado esto, qué duro, que no entiendo y no me gusta. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Él tiene presupuestado eso. Él sabe que esas cosas, en fe en el Señor, Él las utiliza para ir conformando, dándole forma en nuestra vida a lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? El Señor trabaja así. Y por eso esta es una invitación de parte del Señor en nosotros, para que esas situaciones que usted está atravesando hoy no las vea humanamente hablando solamente. Sea intencional. Pregúntele al Señor: Dios, ¿qué quiere usted de mí en medio de esto? ¿Qué estoy aprendiendo, Señor, en medio de esta situación que estoy atravesando? Porque Dios te está restaurando. Sí, amén. Pero es a la imagen del Señor. No es a nuestras vanidades ilusorias ni a nuestras ideas. Es a algo muchísimo más grande de lo que nosotros en algún momento hubiésemos pensado. Y Pablo se los dice: si ustedes están bajo persecución, les está pasando esto, alégrense, alégrense siempre, porque están siendo conformados a la imagen de Jesús, y ni yo mismo lo he alcanzado a Él, pero me esfuerzo todos los días para poder entonces asir aquello por lo cual yo también fui alcanzado. Entonces usted tiene estas ilusiones en la vida, usted quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, pero el Señor tiene proyectos muchísimo más grandes. ¿Cuántos misioneros tiene Dios aquí? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos ministros del Señor tiene Él aquí?
¿Cuánta gente quiere Dios alcanzar a través suyo? ¿Cuántas personas Dios quiere librarles de una eternidad sin Cristo y utilizarlo a usted y a mí? Y para que eso pase, debemos tener presente que no se trata de vivir aquí en esta tierra en perfección, sino ser perfeccionados. Amén. Muchas veces el ser humano busca eso. Yo quiero vivir mi vida perfecta, que todo esté exactamente, ¿verdad?, cuadriculado como yo lo quiero, pero eso es una vanidad ilusoria. En la vida no va a ser así. Eso no quiere decir que Dios no te va a bendecir. Dios te va a bendecir, pero la perfección que Dios quiere crear en ti no es la que el mundo te vende. No es la del dinero, no es la de las apariencias. La perfección que Dios quiere formar en tu vida es la persona de Cristo Jesús. Amén. Y cuando el Señor revela eso a nuestro corazón, Él va quebrando esas vanidades ilusorias. Él va desbaratando esos ídolos que nosotros, que la sociedad y que la cultura muchas veces ha erigido, para que veamos lo que verdaderamente representa o significa vivir la vida cristiana. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, vemos que el Señor comienza una buena obra, pero también hay un final, y eso es la glorificación final de nosotros. Que eso no lo vamos a alcanzar aquí. El Señor empezó la buena obra, la está perfeccionando y hay una glorificación final. Él les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Increíble. Imagínese usted la galaxia más lejana que existe en este planeta. La presión necesaria para que cada corazón en esta tierra bombee como se necesita. El que sostiene todas las cosas, ese es Jesús. ¿Cree usted que Él tiene el poder para darle a usted lo que usted necesita? Por supuesto que sí. Él lo tiene. Y ante esa grandeza y ese poder es que nuestro corazón tiene que humillarse y aprender a confiar. Porque muchas veces, para nosotros desconfiar del Señor, tiene que haber también atisbos de orgullo. ¿Sí? No, ¿cómo que Dios puede hacerlo? No, yo no creo que Dios pueda hacerlo, entonces me voy a preocupar. Ajá. Es que no puedo confiar tanto. ¿Qué hay ahí? Eso se llama soberbia, es levantarse contra el verbo, y el verbo es Él. Cuando el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros, la respuesta de nuestro corazón debe ser, sí, Señor. Yo confío en que usted tiene el poder de sujetar todas las cosas por el poder de su palabra. Y eso incluye también el que en mi vida usted haga lo que usted quiere hacer. Amén. Eso glorifica y alaba el nombre del Señor. Entonces, de aquí nosotros tenemos que salir con una actitud de confianza y de honra a Él, de alabanza, de fe, de reconocimiento, del que te llamó, del que empezó la buena obra en ti, la está perfeccionando hasta el día señalado. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que hay algo que ocurre entre esa perfección y la gloria futura, y eso es la renovación del ser humano. Dios renueva nuestra vida. Cuando Dios renueva nuestra vida, hay muchas cosas que Dios va a hacer ahí. Dios quiere que le sirvamos, que seamos, ya dijimos, conformados a su imagen, que crezcamos en santidad y conocimiento de Él. Dios va a restaurarnos. Ahora usted se pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿A dónde me va a restaurar el Señor? Y aquí entra un término técnico, que es el sí, pero ya no. El sí, pero todavía no, que vemos muchas veces en la palabra del Señor. ¿Cómo así? El Señor vino y predicó y dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y Él sanó enfermos y lo vemos que sigue haciéndolo. Él ha predicado y la iglesia ha crecido a lo largo de estos años, de estos siglos, pero el reino de los cielos no ha sido consumado todavía. Hay un sí, pero aún no. Eso quiere decir que hay cosas donde nosotros en nuestra vida vamos a ver atisbos de la gloria de Dios. Dios va a venir y se va a manifestar a tu vida, te va a bendecir, te va a restaurar, pero aquí en la tierra no vamos a alcanzar perfección. Amén. Es decir, no va a haber un estadio en esta tierra donde todo sea perfecto. Siempre va a haber algo. Van a haber cositas, situaciones. Los filipenses estaban pasando persecución, pero les había sido predicado el Cristo.
Habían visto sanidades y milagros, pero estaban atravesando situaciones, así como usted y como nosotros. Atravesaremos situaciones en esta tierra. Hay un sí de parte de Dios, pero todavía no tiene esa glorificación final. Pero en ese sí, el Señor hace demasiadas cosas. Conocemos de Él, nos santifica, va creando al Cristo en nosotros, nos llama a servirle. Amén. ¿Cuál es el alcance entonces de la restauración en esta vida en la cual nosotros nos encontramos? Bueno, podemos verlo en cuatro aspectos. Uno de ellos es la restauración espiritual. Jesucristo dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los cuales éramos nosotros. Entonces, parte de la restauración del Señor para con nosotros es el quitar aquel muro que nos dividía en nuestra relación con Él, el muro del pecado, y a través de su sangre poder restaurar nuestra relación con Él, acercarnos nuevamente al Señor. Entonces, el primer aspecto de la restauración, cuando Dios restaura su iglesia, es una restauración espiritual. El segundo aspecto en el cual Dios restaura a su pueblo es la restauración personal, es decir, a nivel individual cada uno de nosotros. Cristo vino, predicó y a su iglesia le ha dado la capacidad de, a través de su sangre, ser perdonada. Pero también con cada uno de nosotros, Dios tiene una historia. Dios está escribiendo algo en cada uno de nosotros. Él tiene un proyecto en nuestra vida, el proyecto salvación con el cual llegó, pero también Él está trabajando de manera individual en nosotros. La palabra del Señor nos dice: yo soy tu Dios que te llama por nombre. Aún en el Apocalipsis dice la Escritura que cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor, nos va a ser dada una piedra. Y dice que en esa piedra viene inscrito un nuevo nombre para cada uno de nosotros. Podemos ver a un Dios totalmente personal, un Dios que se involucra, un Dios que nos restaura a nivel espiritual en nuestra relación con Él, pero también a nivel personal. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Nótese lo que nos dice el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El rey David había conocido un Dios que restauraba, un Dios que castigaba, pero también que restauraba, porque ese es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, nos disciplina, nos enseña y nos restaura también. Nos habla Jeremías y dice: mas yo, el Señor a través de Jeremías y dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Qué increíble Dios. Dios restaura nuestras vidas a nivel personal, nos sana. Y también Dios hace algo maravilloso que a nivel personal es de las cosas que más me impactan y me gustan de Él, y es que Dios restituye el tiempo. Nosotros como seres humanos, usted dice: ay no, ya el tiempo se perdió, ya el tiempo pasado, y somos hiper pesimistas en eso. Claro que sí. Nosotros no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de restituir un solo segundo de nuestra vida. Se fue una hora, se fue. Usted no puede restituirla, pero se nos olvida que a Él el factor tiempo no le afecta. Para Dios el tiempo es una variable más, y Dios puede restituir el tiempo. Vea cuando el Señor va a hacer esto en el pueblo y le habla a través del profeta Oseas, les dice lo siguiente: les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Impresionante eso. Aquellos que han visto una plaga de langostas, es algo aterrador. Yo no sé, busque cuando llegue a la casa una plaga de langostas para que usted lo vea. Es una nube, literalmente, una nube de unos bichitos de este tamaño que arrasan con todo, pero en cuestión de segundos. Y para ellos, que vivían en una economía agrícola, en la cual todo era las plantas y el alimento que podían producir ahí, una plaga de langostas era como básicamente una crisis económica financiera a nivel nacional. Arrasaban y se quedaban sin nada. Y esa plaga de langostas que había venido contra Israel, Dios mismo la había enviado, por una razón: porque ellos no lo habían honrado, habían sido desobedientes, y Dios disciplina a su pueblo. Y entonces Dios envía esta plaga
arrasa con todo lo que había ahí, y el Señor les dice: yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cada uno de esos bichitos comía algo diferente. Representan diferentes tamaños de la langosta. Unos se comían el tallo, otros se comían el fruto, otros se comían las hojas, arrasaban con todo, no quedaba nada. Y Dios es tan específico que les dice lo que cada una de estas cositas se había comido. Les dice: les restituiré los años. Y yo puedo hablarle a usted de mi corazón y decirle que Dios hace eso. Yo he sido testigo en mi vida y en la vida de otras personas de cómo Dios tiene la capacidad de restituir el tiempo. Y esto es un mensaje muy relevante para nosotros, porque yo creo que aquí nadie, desde que ha sido pequeño, ha verdaderamente caminado como Dios lo quería en su vida, ¿cierto? A nadie le salieron las cosas perfectas. Bueno, y si hay algún perfecto aquí, que nos imponga manos. A nadie, a ninguno de nosotros nos salieron las cosas perfectas en la vida. Todos pecamos, y producto de ese pecado vimos cosas, ¿cierto? Perdimos años, perdimos tiempo, relaciones, dañamos y fuimos dañados en muchas cosas. Y el Señor nos promete aquí que cuando venimos a Él, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando restituye Él nuestra vida a través de esa redención del Señor, dentro de sus planes también está el restituir el tiempo. Y ahí es donde vemos la obra del Señor hacer, donde usted dijo: ya esto se perdió, ya no hay vuelta atrás, no se puede hacer nada, y el Señor viene y nos sorprende con sus formas sobrenaturales de hacer. Él hace un milagro, se muestra, abre puertas, bendice, y usted dice: qué impresionante. Con el paso del tiempo uno va viendo a Dios hacer esas cosas. ¿Y por qué es bueno que nosotros tengamos esto presente? Porque así cada uno que está aquí sentado puede hacer que haya cosas en su vida, espacios en los cuales usted dijo: ya eso se perdió, lo da como una pérdida, o usted dice: ya mi vida no podrá volver a ser lo que yo quería, o de pronto nos creamos ideas en nuestra mente de algo que queríamos hacer, y el Señor nos promete aquí que Él sí nos va a restaurar, que Él va a restituir el tiempo, pero que lo va a hacer a su forma. Y que eso va a ser algo que va a llevar gloria a su nombre, y que nosotros tenemos que reconocerlo así, tenemos que darle gracias, amén, pero desde ya. ¿Cómo? Confiando en Él, santificándonos, sirviéndole, haciendo lo que el Señor nos ha llamado. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios restituye el tiempo, eso es parte de la restauración de Él. Y el cuarto aspecto de la restauración es que Él en nosotros, el tercero, estamos hablando que Dios restituye el tiempo. El tercero es la restauración a nivel comunitaria. Dios restaura a su pueblo después de la disciplina. Él les habla, por ejemplo, en Deuteronomio, y les dice: entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, Jehová tu Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Que cuando el Señor disciplina a su pueblo, muchas veces claramente hay pérdidas de cosas. Aquí en el caso de Israel, parte de la disciplina del Señor, cuando ellos de ninguna forma respondieron al llamado de parte suyo, era que Él los iba a esparcir en las naciones. Vea qué castigo tan tremendo, o sea, ser esparcidos, sacados de su pueblo. Y Él les dice que Él los hace volver. Y vemos instancias de esto en la historia, como Israel atravesó exilios, como fue a parar a Babilonia, pero después Dios mismo los saca, y después de los 70 años los restituye a la tierra, y después Dios mismo les vuelve a entregar la parcela de Israel a la nación, para que puedan crecer. Entonces Dios restaura a nivel nacional, y la restauración final, que es el cuarto aspecto, es cuando el Señor va a crear la nueva creación, ¿cierto? Donde dice que nos dará cuerpos nuevos y hará cielo nuevo y tierra nueva. En Apocalipsis, por ejemplo, nos dicen: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué maravilla! No lloraremos nunca más. Dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué increíble! La restauración final que el Señor va a hacer en nosotros. 4 facetas, 4 frentes de la restauración de Dios en nuestras vidas. Ahora, reflexionemos un poco respecto a esto.
respecto a la restauración de Dios para con nosotros. Ya lo dijimos, para Dios el pasado no es un capítulo cerrado. Deje de señalarse, deje de culparse, deje de ser tan pesimista y decir es que esto ya pasó y no voy a poder hacer, y vea la edad que tengo y Dios no ha hecho. Dios puede restituir, Dios quiere restituir. Amén. Y para que ocurra, así como cualquiera de las cosas que Dios nos ofrece a nosotros, debemos tener fe. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, independientemente del momento en el cual usted se encuentre hoy en su vida, de las situaciones que usted esté pasando, confíe en aquel que tiene poder para redimir y que puede también restituir el tiempo. Tiene que alegrarse, así como los filipenses. Debemos regocijarnos siempre. Y no solamente porque Dios restaura, sino porque lo que Dios va a hacer es algo más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros le colocamos a Dios la etiqueta y decimos esto es lo que Dios quiere hacer, y de pronto más bien lo estamos limitando, porque Él quiere hacer algo muchísimo más grande de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué puede Dios restaurar? Cualquier cosa. Dios puede restaurar relaciones, salud, sueños abandonados, heridas, cualquier cosa. Él nos dice en el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es nuestro Dios. Él puede sanar y restaurar cualquier cosa. Dios puede sanar economías. El pueblo de Israel en un momento estaba con una crisis financiera nacional. Y Dios hace una cosa hace Dios, un movimiento, y hace que la economía de esa nación sea transformada en 24 horas. Dios tiene el poder de hacer eso. Lo que Él pide a su pueblo es que en medio de lo que estemos atravesando, confiemos en Él. De lo que Él ha prometido, de la buena obra que Él ha comenzado, de que la está perfeccionando y que la va a llevar hasta el punto que Él quiere en nuestras vidas. Ahora bien, nosotros estamos viendo esto y pensamos, Señor, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Hay actitudes entonces en nuestro corazón, unas que debemos adoptar, pero también hay actitudes que debemos evitar. ¿Cómo cuáles? ¿Qué actitudes debemos evitar en medio del proceso de perfeccionamiento en el que estamos? La desesperanza, la amargura, ¿cierto? Pensamos que Dios no lo va a hacer. La culpa enfermiza. Entonces usted se pasa viendo en el espejo y dice, soy un pecador, y es cierto, somos pecadores. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay otra verdad, que es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que reconozcamos nuestra condición de pecadores, claro, pero también que Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, y que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del madero. Entonces, vernos a nosotros en el espejo y culpabilizarnos todos los días es algo enfermizo y no es la voluntad de Dios. Debemos ver ese viejo hombre para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y glorificarlo a Él todos los días. Dejar esa desesperanza, esa amargura, y cambiarlas, ¿por qué? Por fe, por esperanza, por confiar en que Dios puede redimir. Debemos dejar también la autosuficiencia. Ok, aquí está este problema, entonces yo lo voy a sacar a punta de fuerza de voluntad adelante. Y queremos hacer el trabajo de Dios también. ¿A quién le ha pasado? Necesitamos salir de esta situación. Entonces el horario laboral ya no es de 8 horas, es de 24, y si puedo más, ¿cierto? Hacemos semanas laborales no de 48 horas, sino como de 89. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. La palabra del Señor nos dice, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Amén. Usted puede esforzarse, desgastarse y hacer todo lo que usted quiera, que si su relación con Dios no está donde tiene que estar, eso no va a rendir ningún fruto. Cuando usted se dio cuenta, vino y se fue de un momento a otro. Pero lo otro también es cierto. Cuando buscamos la presencia del Señor, cuando nos esforzamos en lo que Él nos ha llamado, cuando somos fieles en nuestro diezmo y ofrenda, lo que usted toca, Dios lo bendice.
No lo digo yo, lo dice Él. Yo bendeciré todo lo que ustedes tocan, sus manos, su arteza de amasar, sus campos, sus tierras, sus animales, todo lo voy a bendecir. Ese es nuestro Dios. Él bendice cada esfuerzo que haces cuando tú también eres consecuente, cuando has hecho de Él tu prioridad. Cuando lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando ese primer mandamiento está y configura todo lo que hay hacia abajo, entonces también la estructura se levanta como Dios la quiere. Amén. ¿Qué más, pastor? Debemos dejar de lado la duda, la resignación. No podemos estar cuestionando la capacidad de Dios para restaurar. ¿Es que Dios no lo ha hecho? ¿Será que lo va a hacer? No, es que Dios tiene favoritos. Vea, doña Claudia, Dios la bendice, pero a mí no me bendice. ¡Qué barbaridad! Lo que usted no sabe es que esas rodillas se han doblado 700,000 veces delante del Señor. Ajá. Dios a todos nos bendice. Dios quiere bendecirnos. Lo que busca de nosotros es que nos conformemos a su imagen. Amén. En vez de dudar y de cuestionar lo que Dios puede hacer, lo que tenemos que hacer es más bien arrepentirnos y decirle: sí, Señor, yo reconozco que tú tienes poder, que puedes hacer más abundantemente de lo que yo creo y pienso, porque tú fuiste el que lo prometiste. Está escrito en tu palabra. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Para ir finalizando, ¿qué podemos ver en la restauración? Podemos ver la historia más maravillosa que el mundo ha contado. Podemos ver la historia de redención. La restauración que Dios hace en nosotros, sea a nivel general, personal, espiritual, todo esto son solamente ecos de lo que el Señor hizo en la cruz, en ese madero. Él quitó la pared divisoria y nos ha acercado a Cristo. Nos ha perdonado, ha restaurado nuestra relación con el Señor, pero a Él no le bastó. Él nos redimió de nuestros pecados y también nos está perfeccionando en esta tierra. Amén. Esa es la obra maravillosa del Señor con nuestra vida. Así que, en medio de esto que estamos escuchando, este mensaje nos recuerda algo que mencioné antes, pero quiero volverlo a decir, y es la necesidad de que nosotros dejemos el control. Nosotros no podemos controlar lo que va a pasar en nuestra vida. Tenemos un cierto alcance, pero hay algo muchísimo mayor que el único que lo puede hacer es el Señor. Amén. Así que lo que el Señor quiere con nosotros en este día es que rindamos eso y que confiemos en que el que empezó la buena obra en nosotros y se ha manifestado cientos de veces a nuestro favor y lo hemos visto, hoy le rindamos a Él toda nuestra confianza. Y que esa acción produzca en nosotros vidas que día a día, segundo y minuto, podamos verdaderamente glorificarlo. Que el fruto del Espíritu de Dios, de confianza, de agradecimiento, de fe, brote en nosotros. Cuando nosotros le cedemos el control al Señor, entonces ya no vamos a estar pensando: ¿cuándo lo va a hacer Dios? Tengo que hacerlo yo. Ya no te vas a amargar, ya no vas a pensar: ¿y yo qué? ¿Y dónde quedé? Dios tiene un proyecto de restauración con tu vida. Y cuando Dios restaura, Él lo hace completo. Amén.